¿qué tal? Muy buenos días. Nuestra cita de todas las mañanas, 7 de la mañana en punto. Hoy viernes 8 de noviembre. Gracias por acompañarnos, por estar junto a nosotros. Y sí, una de las noticias que vamos a tratar hoy es que estamos consternados por la muerte nuevamente de un menor de edad, un niño de 9 años en Babahoyo, Jorge. Así es, definitivamente la violencia sigue tomándose muchas partes del país. Empezamos con otras noticias. Bienvenidos. Incentivos a empresas que mantengan su nómina de trabajadores hasta diciembre del presente año, suspensión de cobros coactivos del IES durante 4 meses, son entre otros los beneficios de un proyecto de ley. Este proyecto de ley, Jorge, fue presentado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional y busca garantizar la estabilidad laboral y aliviar la carga económica de los ecuatorianos justo en medio de la crisis eléctrica que vivimos. El presidente de la República, Daniel Noboa, presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para el alivio financiero y el fortalecimiento económico de las generaciones en el Ecuador. Esta iniciativa busca garantizar la estabilidad laboral y apoyar a jóvenes y emprendedores. El proyecto incluye medidas entre las que se contemplan incentivos fiscales para empresas que mantengan la nómina de sus trabajadores y no disminuyan plazas de trabajo entre los meses de octubre, noviembre y diciembre de este año. Suspensión temporal de cobros coactivos por parte del IES a deudores durante 4 meses, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025. Aplazamiento a empleadores del pago de aporte al IES de los meses de noviembre y diciembre de 2024, sin que esto genere responsabilidad patronal. Los fondos de reserva del IES podrán ser utilizados por los afiliados para el pago de deudas con la institución, incluso si éstas no estuvieran vencidas. Acceso inmediato al seguro de desempleo que otorga la Seguridad Social. El Servicio de Rentas Internas podrá extinguir deudas tributarias que no superen los $460, mientras que los GATS podrán hacerlo de manera voluntaria. Las universidades privadas podrán compensar el impuesto a la renta con un crédito tributario equivalente a las becas otorgadas a estudiantes de colegios públicos o fiscomisionales. Con esta iniciativa, el gobierno busca respaldar a las familias ecuatorianas, aliviando su carga económica. Informó Miguel Ángel Bedoya. Vamos con más noticias. Decenas de empleados de los prestadores externos del IES y otras unidades del sistema de salud pública hicieron un plantón para exigir el pago de $300 millones por derivaciones atendidas en más de un año. Una comisión dialogó con la directora provincial de este organismo. Agotados de esperar el fin de sus cuentas por cobrar, bloquearon la avenida Olmedo, al pie de la caja del seguro. Empleados de los prestadores externos exigen el pago por las derivaciones, pues antes del feriado los despidieron. Aproximadamente unas 400 a 500 personas, colaboradoras, que realmente eso se transforma en familia y son muchas familias desempleadas. Según los voceros de algunas unidades médicas, en los últimos meses quebraron 15, dejando a $500,000 de afiliados a la deriva. Estamos hablando alrededor de $300 millones solo de atención ambulatoria. Una comisión de los prestadores logró acceder al despacho de la dirección provincial, solo para que los escuchen. No es autoridad que pueda decidir en estos temas. Ella únicamente lo que hace es trasladar nuestra petición, como lo ha hecho ya en 3 ocasiones, a la superioridad del Seguro Social y en este caso al señor doctor Eduardo Peña. Solicitamos una entrevista con el presidente del Consejo Directivo, pero por motivos de agenda no fue posible. El paciente que va a cardiología, el médico que lo atiende siempre el mismo, está acostumbrado a la medicación que se le entrega completamente, a diferencia de lo que sucede en los otros hospitales, ¿no? Los atrasos en los pagos iniciaron en 2018 y en la mitad, miles de pacientes en la pálida frontera de la vida y la muerte, informó Jorge Escobar.
Nos vamos hasta Machala para contarle que ahí ocurrió un atentado armado contra 5 personas, esto en la provincia del Oro. Las víctimas se trasladaban en un vehículo luego de haber salido de una audiencia donde habían sido liberadas. Después fueron interceptadas y ahí recibieron 2 impactos de bala. Esta intersección de la avenida Alejandro Castro Benítez y Pajonal fue el primer escenario de este ataque armado. Como se observa en las imágenes, 2 camionetas de alta gama donde se movilizaban víctimas y victimarios protagonizaron el incidente. Producto de esto, hay 5 heridos de arma de fuego. Tenemos más o menos como 80 inicios balísticos. Son 3 escenas, ¿no? 3 escenas de la escena primaria que se da en el hospital de IES, la segunda escena que se da acá a la altura del Pajonal, abajo del Club Orense, y la tercera escena que está este vehículo acá. Por el piso quedaron regados más de 80 casquillos de bala del calibre 9 milímetros y 5.56, que es munición para fusil. El blindaje del vehículo al parecer salvó a los ocupantes de una muerte segura, quienes resultaron con heridas leves y pudieron huir del lugar. El conductor de este vehículo dice que llama por vía telefónica, no sabemos a quién llama, pero llega otro vehículo y le traslada a los 4 heridos hasta la clínica. En esta guardarraya ubicada en un sector de la parroquia El Cambio fue donde la policía, tras ser alertada por el ECU 911, halló la camioneta y a uno de sus ocupantes, quien presentaba una herida en la mano. Allí el comandante dio a conocer quiénes eran los sujetos blancos del ataque. Los ocupantes que ahora se encuentran heridos fueron detenidos hoy en la madrugada por un vehículo robado. Luego de la audiencia, a las 3 de la tarde, salen en libertad 2 de ellos. 3 ingresaron aprendidos, salen 2 en libertad. Este vehículo los retira a las afueras del comando y ya pasa lo que ustedes ya conocen. Al parecer, una vez que el juez determinó la libertad de 2 de los 3 implicados en el presunto delito de robo, sus verdugos ya les estaban dando seguimiento para atentar contra sus vidas. Vaya, Jorge. Realmente hablamos, ¿no?, de unos sujetos que están saliendo además de una audiencia, de un lugar que debería de ser un sitio seguro. Bueno, en realidad todos los lugares deberían de ser un sitio seguro, pero estamos hablando de dependencias judiciales, dependencias que están vigiladas además por la policía, y vemos lo que está ocurriendo, estos crímenes además que tienen un trasfondo también de muchísima violencia y de unos pactos ahí que realmente la ciudadanía nos es tan difícil poder comprenderlos. Claro, y sobre todo porque hay 2 aspectos en este caso, Carolina y amigos televidentes. Primero, que dejan en libertad a 2 personas que estaban implicadas, según la policía, en un delito. Luego, la falta de seguridad al salir de esa audiencia. Y son en total 5 heridos con 80 indicios balísticos. Imagínate. Es una locura el nivel de violencia que se aplica hoy en el país. No nos olvidemos que también hace algún tiempo, más de 1 año y medio seguramente, un fiscal de Durán, asimismo, al salir de una audiencia, en ese caso era un funcionario público, el ministerio, fue asesinado al salir de la audiencia. Entonces, en la práctica, hay o no garantías, no solo en estas unidades judiciales, sino en cualquier parte del país. Insistimos, y en el caso de la provincia del Oro, Carolina, lo mismo que sucede en la península de Santa Elena. Antes, otrora, islas de paz, sitios donde no había violencia. Hoy, esos lugares, esas provincias están tomadas por el AMPA organizada. Son las 7 de la mañana con 9 minutos, vamos con más noticias. Varios hechos violentos se registraron desde el feriado hasta esta semana. A continuación, una síntesis de estos sucesos. Boom, 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 mira. Durante el feriado se suscitaron varios hechos de sangre. El primer acontecimiento ocurrió mientras agentes de criminalística recababan los indicios de un sicariato. A menos de unos 50 metros de este lugar se escucharon varias detonaciones. La Policía Nacional salió tras la pista de los sicarios, que se movilizaban en una motocicleta, quienes asesinaron a un hombre y luego de cometer el ataque huyeron.
7 fallecidos y 8 heridos es el resultado de una disputa entre dos organizaciones delictivas. El hecho se desarrolló en este mismo sector perteneciente al distrito Esteros, mientras que en Sauce 6 un joven de 28 años de edad perdió la vida al defender a sus padres de un secuestro, quienes son dueños de una despensa. Por otro lado, en el bloque 7 de la Valerio Estacio hallaron un cuerpo decapitado e incinerado. Aparentemente el cuerpo pertenecería a un hombre que trabajaba como taxista informal. Un comerciante fue baleado en los exteriores de la terminal terrestre de Pascuales, norte de Guayaquil. Este suceso ocurrió mientras él expendía sus productos. La Policía Nacional recopiló al menos 8 vainas percutidas y confirmó que la víctima no contaba con antecedentes penales. El lunes no se reportaron muertes violentas, mientras que el martes, nuevamente en el sector de Malvinas, ocurrió un sicariato. Un hombre de 68 años de edad fue asesinado a tiros. El occiso era un reconocido mecánico en el sector, quien deja en orfandad a una niña. Un joven fue baleado en la cooperativa Independencia en la isla Trinitaria sur de Guayaquil. Unas cuadras más adelante, en la cooperativa Pedro Fronda, 2 hombres fueron asesinados en el interior de una tricimoto. En la bajada del puente de la calle A, sector del Cisne, Santo Catagua Chalén, de 37 años, fue baleado cuando fue citado a este lugar por unos supuestos amigos. Y en el noroeste, cooperativa Valerio Estacio, cerca de la zona Casa del Tigre, hallaron un hombre sin vida. El cuerpo representaba varios disparos. Agentes de criminalística levantaron el cadáver e investigan la identidad de el occiso. Al atardecer, un hombre fue interceptado y asesinado por sujetos. Este crimen ocurrió en la avenida León Febres Cordero, en Daule. La víctima era abogado y asesor de Augusto Verduga, consejero de Participación Ciudadana. Sujetos a bordo de una motocicleta lanzaron un objeto explosivo en una vivienda situada en Santa Lucía, perteneciente al cantón Daule, lo que ocasionó la muerte de un adulto mayor que se encontraba dentro del inmueble. El miércoles 6 de noviembre, sujetos llegaron armados hasta la entrada del mercado de Vergeles y comenzaron a disparar. Este hecho deja 2 víctimas por lamentar, entre ellas una niña de 4 años. El objetivo de los sicarios era el hombre, quien es de nacionalidad colombiana. 9 esqueletos humanos en estado de descomposición fueron hallados en el bosque protector Papagayo noroeste de Guayaquil. Presuntamente se cree que hayan muerto hace 4 o 5 meses. Agentes de criminalística hicieron el levantamiento de las osamentas para seguir con la determinada investigación. El jueves 7 de noviembre, sujetos ingresaron armados a una plaza comercial situada en Daule y acribillaron a 2 trabajadores que terminaban su turno en uno de los locales comerciales. Uno murió y el otro quedó herido y fue llevado a una casa de salud. El viernes no se reportaron muertes violentas. Y el juez de la Corte Constitucional, Joel Escudero, será quien deberá emitir un proyecto de dictamen en relación al pedido de la reforma parcial a los artículos 35 y 51 de la Constitución, presentado por el presidente Daniel Noboa, para que las personas privadas de la libertad ya no consten en el grupo de atención prioritaria. La propuesta ya fue remitida por el presidente Daniel Noboa a la Corte Constitucional para el respectivo control previo de procedimiento de reforma parcial a la Constitución. Lo que ha estado ocurriendo en este país desde el año 2008, lamentablemente, es haber incorporado a las personas privadas de la libertad dentro de las personas o grupos vulnerables, cuando dentro de esto están realmente niños, ancianos, y todas las personas que realmente se merecen un trato justo dentro de este país. Lamentablemente, los ecuatorianos hoy en día, al tener esta categoría de que los violadores, delincuentes, asesinos, femicidas estén dentro de esa categoría, les concede más derechos que el propio ciudadano de a pie. Aquí existe una pregunta que podría ser consultada a los ecuatorianos. ¿Está usted de acuerdo en que las personas privadas de la libertad dejen de ser consideradas parte de los grupos de atención prioritaria, sin que esto signifique el que se afecten sus derechos y garantías constitucionales? Y se hacen someter a beneficios legales que en el país han permitido que muchos estén prófugos. Acabamos de ver hace pocos días que alguien que salió por una enfermedad catastrófica fue asesinando a su custodio. Esas cosas son las que el país está cansado. Aquí en la Comisión de Derechos Humanos hemos hecho ya un proceso de análisis en cuanto a estas malas formas de acción, en cuanto a algunos PPLs y también algunos jueces que se abusan del derecho para que algunos PPLs no respondan ante la justicia. Es así, en el legislativo preocupa el abuso de la ley de algunos que se encuentran bajo la prohibición de libertad.
Hay un caso de un preso que tenía dolor del testículo, otro que tenía insomnio, y a causa de los habeas corpus salieron libres. Eso tiene que saber el país. ¿A causa de qué? De estar dentro de una categoría de grupo de atención prioritaria. ¿Hacia qué apunta este cambio? Por supuesto que sí, hacer justicia en la sociedad, y creo que el país no se puede oponer a eso. Los habeas corpus, más allá de la propuesta en concreto, son una garantía jurisdiccional, que aunque la propuesta se llegue a ser efectiva, no se puede eliminar el derecho de accionar. Entonces, el derecho de accionar está dado a todas las personas. El habeas corpus es una de esas garantías jurisdiccionales. La Corte Constitucional ya ha establecido estándares mínimos para evitar el abuso de las garantías jurisdiccionales. El debate arrancó en el Legislativo, a pesar que debe esperarse el pronunciamiento de la Corte Constitucional para ver el mecanismo de reforma. Informó Héctor Romero. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se niega a pedir disculpas a la asambleísta Lucía Jaramillo por una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral en un caso de violencia política de género. Veamos la nota. Aquiles Álvarez no acatará la sentencia que un juez del Tribunal Contencioso Electoral le impuso tras una querella presentada el pasado mes de agosto por la legisladora Lucía Jaramillo por violencia política de género. Así lo dio a conocer el alcalde de Guayaquil. El problema empezó cuando el burgomaestre le dijo niña vaga, entre otras cosas, en su cuenta X, luego de que Jaramillo anunciara una investigación en contra de la empresa de Álvarez por presunto tráfico de combustibles. El magistrado del TCE sí determinó la existencia de estereotipos de género en el mensaje e impuso que Álvarez pague una multa de $9.660 en un plazo máximo de 6 meses, que tome un curso de sensibilización contra la violencia de género, que elimine la publicación en la red social en materia de la causa. Además, deberá pedir disculpas públicas. El alcalde se pronunció por la misma red, en la que advirtió que prefiere que lo destituyan antes de pedir disculpas por decir la verdad. Añadió que existe un informe de Contraloría donde se sustenta que Jaramillo no acudía a su lugar de trabajo. Ella de inmediato lo desmintió e insistió en la investigación en contra de los negocios de Álvarez. También publicó un video. Sus intentos de intimidación y sus ataques personales solo evidencian su falta de respeto hacia el cargo que ocupa, cómo se alinea con las prácticas de abuso de poder de su partido. La justicia ha dado un primer paso y cada acto de violencia tendrá consecuencias. Informó Adriana Peralta. Y por la ausencia de legisladores de la Revolución Ciudadana, la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional no pudo receptar la comparecencia de Arduino Tomasi, quien efectuó una investigación en la que plantea una hipótesis de que existen inconsistencias en cifras sobre muertes violentas presentadas entre el 2007 y 2017, justamente en la época en la que gobernó el expresidente Rafael Correa, y las del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. No le tengan miedo. Evidente fue el malestar de Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, al no poder sesionar la mañana de este jueves, como estaba previsto. Como ustedes vieron, deliberadamente los asambleístas de la Revolución Ciudadana abandonaron la comisión, irrespetando y violentando el proceso legislativo. ¿Quiénes serían los afectados, o el partido sería el afectado, su gobierno, por ese subregistro o no registro de muertes y desapariciones? Es cuestionable que hayan actuado de esa manera. En la convocatoria se anunció en Comisión General receptar el testimonio de forma telemática de Arduino Tomasi, quien efectuó una investigación dejando al descubierto una aparente manipulación al sistema de datos de homicidios a partir del 2008 en el correísmo. Importante que nos estaba entregando el señor Tomasi con esa relevante información acerca de las personas desaparecidas y las lamentables coincidencias que no se pueden considerar de esa manera en cuanto al incremento entre los años 2008 al 2013. Cifras rojas que se habrían incrementado con la salida de la denominada base de Manta, donde operaban militares norteamericanos. Todos estos grupos de delincuencia organizada penetraron nuestras fronteras. ¿Por qué? Porque justo las muertes indeterminadas se dan en las zonas fronterizas, que no fueron suicidios, señores, que lo que debió haber sido fueron muertes violentas, provocadas justamente por el ingreso de estos grupos de delincuencia organizada. Pero el correísmo dice lo contrario. Está bien. Debatámoslo, arguméntelo en la mesa legislativa, no salga huyendo. Aparente maquillaje de cifras que abarcaría
desapariciones, secuestros y asesinatos. Y más allá de transparentar esas cifras, ¿qué puede pasar? Puede pasar que descubramos que el gobierno de la época, de manera arbitraria, de manera intencional, escondió cifras de violencia en el país. ¿Y eso le puede significar algún proceso judicial a futuro? Eso, por supuesto, eso es falsedad de información y eso es grave, es muy grave que se haya falseado. Datos que no coincidirían con los entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, informó Héctor Romero. 7 de la mañana con 21 minutos. Interagua efectúa trabajos de mantenimiento en las calles Tungurahua y Brasil, centro de la ciudad, a propósito de un corte, porque hoy la gente en esa zona se va a quedar sin servicio hasta las horas de la tarde. Maite Morán está en el punto. Adelante, buen día. ¿Cómo estás, Jorge? Amigos televidentes, así es. Al momento son 50 sectores de Guayaquil que están sin agua, porque desde las 22 horas de este jueves hasta las 17 horas de este viernes estarán sin agua porque están cambiando, como ustedes pueden ver, una tubería. Esto es la rehabilitación del acueducto ubicado aquí en Tungurahua y Brasil. El diámetro de este acueducto es de 1050 milímetros. Lo que ustedes están observando es al personal de Interagua trabajando. Ya sacaron las tuberías que estaban dañadas y están colocando ya las tuberías nuevas. Este trabajo está programado hasta las 17 horas de este viernes y bueno, hasta el momento todo está bajo los horarios programados. Ya hicieron el cambio y ahorita están tratando de cerrar lo que es las tuberías para poder que regrese otra vez el agua hacia las viviendas. Hemos conversado con moradores, por ejemplo, de este sector y se quejan por que estuvieron desde las 3 hasta las 6 de la mañana sin electricidad y encima llevan desde las 22 horas de este jueves sin agua y saben que no tendrán agua hasta las 17 horas de hoy. Lo que sí esperan los habitantes de este y de 50 sectores de Guayaquil, del norte, centro y sur que se encuentran en este momento sin agua es que sí, efectivamente el trabajo se cumpla según lo programado y ya poder tener agua a partir de las 17 horas. Aquí ellos, los trabajadores de Interagua, están haciendo, incluso han trabajado con los generadores eléctricos porque, como les decía, desde las 3 de la mañana hasta las 6 ellos no tuvieron electricidad, pero sin embargo el trabajo no se paralizó. Por eso ustedes pueden ver más o menos unos 7 generadores eléctricos que fue lo que trajeron para poder trabajar en el lugar. Ellos, ya ahorita en este sector hay electricidad a partir de las 6 de la mañana, apagaron los generadores y están trabajando ya con la electricidad normal de este sector. Como ustedes pueden ver, están tratando ya de cerrar las partes de la tubería para poder reintegrar y restablecer el agua potable. Nosotros vamos a permanecer con ellos, acompañándolos, hasta que voceros de Interagua nos indiquen si se va a cumplir como está programado. A las 17 horas ya los ciudadanos podrán volver a tener agua. Son 50 sectores sin agua en Guayaquil. Compañeros, ustedes continúan con información en estudio. Maite, sin luz y sin agua en Guayaquil son un poco las condiciones que nosotros tenemos también en la ciudad, con mucho calor además, que tal vez eso no pasa, no lo siente tal vez en otras regiones, sobre todo en la sierra de Ecuador, cómo vivimos nosotros también los apagones y ahora también sin agua potable. Esperamos lo que tú dijiste al final, que realmente cumplan con el cronograma y que a las 5 de la tarde ya se nos reactive a todos el servicio. Muchísimas gracias, Maite. Y déjenme llevarlos de nuevo hasta la Asamblea Nacional, porque ahí la comisión ocasional creada para fiscalizar el caso del fallecimiento de la subteniente Pamela Atti, quien falleció dentro de un recinto militar en la Amazonía, todavía no presenta resultados de su trabajo. 2 de sus integrantes renunciaron, dejando en acefalía a esta mesa legislativa. Hace más de 90 días, la Asamblea Nacional designó una comisión ocasional para investigar la muerte de la oficial del Ejército Pamela Atti.
Su tarea era emprender un proceso de fiscalización y presentar un informe con las respectivas conclusiones y recomendaciones que debía ser conocido por el Pleno de la Asamblea. Para ello tenía un plazo de 30 días. Sin embargo, hasta el momento esta mesa legislativa no ha podido entregar ningún aporte y el panorama se torna más complejo cuando este 7 de noviembre 2 de sus integrantes renunciaron a esta comisión. Lamentablemente hoy escuchamos de 2 renuncias, inclusive se ha dado la renuncia de la vicepresidenta. ¿Cómo es? ¿Qué importancia le damos? Si alguien no tenía el tiempo o no tiene el tiempo necesario para abordar esta responsabilidad, pues que lo diga a tiempo, ¿no? Pese a los obstáculos que ha enfrentado la mesa, sus integrantes persistirán en su trabajo, pero primero deberán seguir un proceso para buscar el reemplazo de las 2 ausencias definitivas. Sí, inmediatamente nosotros vamos a proceder a conversar con la presidenta de la Asamblea para que se convoque este punto y se incluya como parte del orden del día en el Pleno de la Asamblea para que se determine ya compañeras que sustituyan a las que se han retirado y que podamos conformar nuevamente esta comisión. Si bien el proceso judicial de este caso estaría a punto de cerrarse, al emitirse un dictamen abstentivo a favor de los militares procesados y declararse que la muerte de Ati fue por causa natural, esta mesa legislativa trabajará en otro frente. Este esfuerzo que estamos haciendo por determinar el incumplimiento de funciones también le servirá a la familia para que en un momento dado puedan actuar. Si no pueden actuar aquí en el país, puedan ir a instancias internacionales y descubrir realmente qué es lo que pasó con la subteniente Iritati. Para la convocatoria de este día jueves, fueron llamados los representantes del Consejo de la Judicatura y de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, por falta de quórum, la sesión no se pudo instalar, informó Miguel Ángel Bedoya. De la mañana con 33 minutos, tras el asesinato del asesor del consejero de Participación Ciudadana, Augusto Verduga, allí, en La Aurora, en Daule, han vuelto a asesinar a otra persona. Se encuentra Carolina Pimentel en ese punto. Adelante, Caro, con los detalles. Jorge, Caro, ¿cómo están? Buenos días. Así es, estamos justo fuera de este centro comercial del sector de La Aurora, donde anoche, cerca de las 18:30, se reportó esta nueva muerte violenta. La víctima fue identificada como Justin Andrés Pinto, de 19 años, y hay un herido. El herido tiene 24 años y aparentemente estas 2 personas que fueron alcanzadas por las balas habrían salido de uno de los negocios indican extra preliminarmente que serían trabajadores que ya terminaban su turno y pues aparentemente ellos salían cuando los sicarios en motocicleta llegaron y dispararon al menos en 10 ocasiones. La víctima mortal en este caso tiene varios impactos de bala y él fue trasladado hasta medicina legal, pero tenemos una nota para presentarles los detalles de lo que ocurrió anoche justo aquí en este lugar. Esta plaza comercial de Daule, provincia del Guayas, que hace 2 días fue el escenario del asesinato del asesor de Augusto Verduga, vuelve a teñirse de sangre. Esta vez, 2 criminales ingresaron a bordo de una moto para acribillar a 2 trabajadores que terminaban su turno en uno de los locales comerciales. Uno de ellos murió y otro quedó herido, pero lo trasladaron a un hospital. Una persona fallecida de sexo masculino de 19 años, una persona herida en sus extremidades inferiores de 24 años, de sexo masculino, está siendo tratada en una casa asistencial. Se ha coordinado con las unidades en cada uno de los lugares de los territorios para determinar el código plata. La policía confirmó que en la escena se encontraron 10 indicios balísticos y el local fue suspendido temporalmente.
Se ha procedido a hacer una suspensión administrativa para que se continúe con los procedimientos, con el debido proceso, las investigaciones y puedan recabar tanto el sistema de cámaras que tengan en ese local. No solo del local, sino de otros ángulos. Esas filmaciones van a ser revisadas por los elementos de las unidades investigativas. Y de acuerdo a esto, determinar la ruta técnica tanto de la persona que vino a victimarle a los ciudadanos y las rutas de escape, lo que nos determinará cuáles son las personas, y de acuerdo a las cámaras que se encuentren en el sector se podrá determinar las características del evento. En los últimos meses, las muertes violentas se han incrementado en la parroquia La Aurora del cantón Daule, informó Adriana Peralta. Y el abogado Jimmy Ruiz fue asesinado justo en este punto la noche del martes, precisamente cuando salía de la plazoleta comercial, y fue abordado justo aquí afuera por sicarios en motocicletas. Conocemos que él perdió el control del vehículo, se atravesó la vía, subió el parterre y terminó estrellándose con la parte frontal de la vía. La avenida León Febres Cordero. Esto es lo que ha ocurrido aquí en este sector, pero no es la primera vez que nos toca venir a esta zona a hacer una cobertura por una muerte violenta. De hecho, nosotros estuvimos también aquí el 13 de abril, cuando en medio de una riña ocurrida en un bar de este mismo centro comercial, 4 personas fueron baleadas. Ese día fallecieron 2 de estas personas y la Policía Nacional también ejecutó un operativo aquí en el sector para determinar quiénes eran estas personas armadas que se encontraban departiendo durante la madrugada en el lugar, en el momento en que se dio esta muerte violenta. No ha sido el único caso, como les decía, aquí en el sector de La Aurora varios asesinatos se han reportado este año. De hecho, hace un mes una pareja de venezolanos fueron asesinados también cuando circulaban por esta misma vía por sujetos en motocicleta también que abrieron fuegos contra ellos. También el 20 de junio y el 13 de junio, apenas con días de diferencia, también 2 personas fueron asesinadas al estilo sicariato. El 13 de junio un joven que iba en un vehículo azul fue baleado cuando estaba llegando a su urbanización, y una semana después, el 20, un hombre de 32 años que llegaba a bordo de una camioneta negra también a una urbanización muy grande de este sector fue asesinado a tiros. La Policía Nacional está haciendo las rondas. Lamentablemente no son tantos policías como quisiera la comunidad que vive aquí, sobre todo en la zona de las urbanizaciones. Por eso ya el alcalde de esta localidad, de Daule, ha pedido a la policía, por favor, que se analice cuántos policías necesitan finalmente para este sector. Con esta información vamos a regresar a estudio. Compañeros, ustedes tienen más. Carolina, y qué importante además que la gente pueda entender que este sector donde tú estás, en La Aurora, está lleno de residencias y mucha gente en Guayaquil, es más, ha migrado de la ciudad y se ha ido hasta este sector buscando seguridad. Y mira, todo lo que tú nos has relatado es lo contrario de lo que probablemente ellos están buscando. Ahora quiero darles un anuncio muy importante. Hace pocos minutos el Gobierno Nacional, a través de la ministra de Energía, Inés Manzano, ha anunciado que desde este domingo se extiende los cortes de electricidad a 8 horas. Esto debido a la difícil situación, a la crítica situación que tienen las hidroeléctricas y las cotas de los ríos en el país. En unos minutos más el gobierno va a dar más detalles, anunciar al país más detalles de cómo van a ser estos cortes de electricidad que empezarán, y les repito, van a extenderse de 6 horas, que es lo que hemos vivido esta semana, a 8 horas a partir del día domingo. Vamos a pasar a otro tema, y es que hayan cerca de 400 kilos de cocaína en los tanques de combustible de un camión tipo tráiler en Tulcán, provincia de Carchi. El conductor fue detenido. Con este cargamento, la Jefatura Antinarcóticos de Carchi ha realizado la incautación en lo que va del 2024 de 5 toneladas, 593 kilos de estupefaciente decomisado en frontera. Este vehículo tipo tráiler transitaba por la E35. Difícil para los agentes a simple vista determinar que viajaban en una caleta 388 paquetes de cocaína. Logran detectar nuestros agentes de que existe un compartimento interno dentro de los tanques de combustible. Es así que, utilizando equipos electrónicos, se pudo visualizar de que efectivamente en la parte interna de los tanques de combustible
tenían unos bloques con similares características a sustancias sujetas a fiscalización. Brian David HC, de nacionalidad ecuatoriana, era quien conducía el pesado camión. De acuerdo a la pureza de la droga, esta era trasladada a uno de los puertos del país para luego vía marítima llevarla hasta los mercados internacionales, donde el costo alcanza a un precio en Estados Unidos de más de 12 millones de dólares, mientras que en Europa sobrepasa los 17 millones de euros. De acuerdo a las primeras investigaciones, este cargamento estaba destinado para el ámbito del perfil costanero, en donde utilizando los puertos de embarque internacional iban a ser destinados para el ámbito internacional de drogas. Para los agentes no fue fácil lograr abrir las caletas, lo que evidencia que estas son elaboradas en territorio colombiano. Son reforzadas con materiales de excelente calidad. Este sería un golpe significativo a las estructuras narcodelictivas que operan en esta frontera. El ocultamiento de droga lo realiza en el vecino país de Colombia, en donde de acuerdo a las características del compartimento, pues podemos apreciar de que todo el tanque tiene una estructura bien elaborada, en donde efectivamente permiten distraer las actividades de perfilamiento que realizan nuestros agentes. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informó Miriam Enríquez. Patrulleros de la Policía Nacional fueron atacados por moradores de la comunidad General Farfán del cantón Lago Agrio en Sucumbíos. Todo en medio de un operativo del bloque de seguridad para decomisar miles de galones entre gasolina y diésel que estaban ocultos en un predio. Así quedó el primer patrullero, con orificios en el parabrisas. El segundo carro corrió con la misma suerte y el tercero, de la Fuerza Pública, de igual forma. Con estas novedades empezó el operativo del bloque de seguridad en General Farfán, Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. La población se acercó a los carros de la policía y les lanzaron piedras. También, al parecer, hubo detonaciones de arma de fuego. El objetivo de los uniformados era un inmueble donde se realizaban, según comentan, actividades ilícitas. En la parte posterior de la casa habían almacenado canecas entre gasolina y diésel, una bodega repleta, un total de 90 tanques de 55 galones, dando como resultado casi 7.000 galones de hidrocarburos. De igual manera encontramos un tanquero que tiene su capacidad para 4.000 galones. Estaban realizando el desembarque del combustible a los tambores. El combustible sirve para el contrabando con dirección a Colombia o también para el procesamiento de sustancias ilícitas. Y no estamos muy lejos, puesto que en el límite político internacional, las Fuerzas Armadas localizaron y destruyeron un laboratorio artesanal de droga. En el lugar, 200 metros de manguera que conducía a 2 piscinas improvisadas, con restos de crudo, también plástico negro. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas mantienen los patrullajes constantes ante la presencia de grupos ilegales. Informó Marilyn Jaramillo. Bien, son las 7 de la mañana con 50 minutos. Vamos con más noticias. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas efectuaron un operativo en diferentes sectores y cooperativas del Guasmo Sur en Guayaquil. Los uniformados inspeccionaron las casas y las orillas del estero Salado, donde verificaron embarcaciones que supuestamente también son utilizadas por grupos delictivos. Veamos. Miércoles se desplegaron por el barrio Cuba y ese jueves le tocó el turno a varias cooperativas del Guasmo Sur. Eran grupos tácticos de la Policía Nacional que con las Fuerzas Armadas entraron a las zonas más conflictivas de este sector del sur de la urbe porteña para realizar allanamientos. Puerto Licita, Punta Recha, es el lugar donde Ciudad Perdida. Esos son los lugares del Guasmo donde las organizaciones delictivas hacen base para cometer sus actos delictivos. Revisaron viviendas, pidieron identificación a los ciudadanos que estaban en el interior. Revisaron habitaciones, el área de cocina, también los patios y abrieron puertas en las que se presumía tenían doble fondo. Asimismo, verificaron domicilios donde habían bodegas de personas que se dedicaban a la pesca artesanal, pero según información de inteligencia también ejecutaban diferentes actividades ilegales en el estero Salado.
Cuando estamos en la ciudad, hacemos los operativos de control de armas, no se logra encontrar el tráfico de armas por la zona urbana, porque resulta que las armas entran y salen por el sector de los esteros. Solo una señora fue retenida por almacenar combustible en estos recipientes en su vivienda. Es curioso también que en una vivienda hemos encontrado 10 canecas de combustible y lógicamente la persona que está, la dueña de esa casa, también queda en calidad de aprendida para que responda por qué tiene este combustible en la casa. Durante toda la mañana avanzaron por barrios que estaban anteriormente tomados por grupos delictivos. Estos operativos los continuarán ejecutando en otros sectores del Distrito Sur, que están en la lista de ser intervenidos en lo que resta de esta semana, informó Charlie Pisa. Le contábamos hace un momento y le queremos reiterar esta información de último momento, y es que a partir de este domingo van a incrementarse los horarios de cortes de electricidad. La ministra de Energía, Inés Manzano, dijo que era imposible seguir sosteniendo este rango de 6 horas que se tiene durante esta semana, y los cortes de electricidad a partir del domingo van a ser de 8 horas. Esto debido a la situación, a la crítica situación que están en las centrales hidroeléctricas, que no logran sostener toda la demanda de electricidad que tiene el país debido a un estiaje justamente en las zonas de influencia, los ríos de influencia de las hidroeléctricas. Le repito, a partir de este domingo ya están haciendo lo que ha dicho las autoridades, que van a comenzar a hacer los bloques de horarios para anunciar a toda la ciudadanía sobre cómo van a ser estos nuevos cortes de electricidad de 8 horas a partir de este domingo. Jorge. Así es, vamos con información internacional ahora. Australia prohibirá por ley el acceso de menores de 16 años de edad. Bueno, y cada mañana nacemos de nuevo. Lo que hacemos hoy es lo que importa. Y Jorge, y es que sin nada como el presente. El futuro es incierto y crea ansiedad, y el pasado depresión, así que nada como vivir el hoy. Así es, mañana es hoy. Y aparte, no se olvide del carpe diem, ¿no? Vive cada día como si fuera el último de tus días, Horacio. Bien, son las 8 en punto, así concluimos la presente emisión de La Noticia. Muchas gracias por su atención, pero luego viene más, Carlos. Así es, que quédese con nosotros, viene el noticiero de la comunidad. Muchísimas gracias por estar y acompañarnos durante toda esta semana. Nos vemos el día lunes, nuestra cita como siempre a las 7 de la mañana. Un fuerte abrazo. Buenos días.